Hola, hola a todos. Bueno, vamos a esperar unos minutitos a que se vaya conectando la gente y eso, y vamos hablando. Hoy el tema del que queremos hablar es el tema del hambre emocional. ¿Con quién vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar con una psicóloga que tengo el placer de conocer personalmente, que es María Ángeles Infante. Ella trabaja de forma presencial aquí en Churriana de la Vega y va a empezar a trabajar online, entonces me gustaría que la conociera. Y la verdad es que es muy conocida aquí en Granada. Conozco mucha gente que está encantadísima con sus servicios porque la verdad es que es una persona súper cercana. No es la no sé si diría el típico, la típica psicóloga que te da la razón y punto, sino que ella te hace muy buen contrapunto, te discute mucho los puntos de vista que tú le das, y eso también te hace replantearte mucho lo que estás pensando, ¿no? Porque a veces tenemos el tema de que nos enroscamos mucho en un tema y ya creemos que lo que nosotros estamos diciendo es verdad. Y a veces pues suelen ser distorsiones cognitivas, suelen ser cosas que hacen que nosotros pensemos que tenemos la verdad absoluta. Sin embargo, ella tiene esa capacidad de llevarte a replantearte lo que estás pensando. Por eso, y porque yo admiro muchísimo su trabajo y su forma de plantearlo, decidí escribirle y comentarle: oye, Mari, ¿te gustaría hacer un directo conmigo de este tema? Yo trabajo mucho en consulta el tema del hambre emocional, porque yo creo que muchas mujeres, sobre todo entre los 40 y 50 años, engordamos porque gestionamos las emociones a través de la comida, y por eso yo quería hablar con ella hoy. Le voy a mandar la invitación. Vamos a ver si nos sale Mari. Vamos a ver. Entonces, eso, pues es lo que os decía. Ahora la veré súper embarazada. Yo llevo ya tiempo sin verla. A ver si Mari se puede unir. Hola, Anastasia. Hola. Me gustaría también que vosotros, yo tengo algunas preguntillas preparadas para hacerle, pero a mí me gustaría que vosotros también participarais y dierais vuestra opinión y le hicieras preguntas que os preocupen de ese tema. Vamos a ver si Mari puede unirse. Venga. Mari, me sale que tiene la invitación enviada. Mira a ver si la puedes aceptar. Bueno, pues lo que os decía. A Mari yo ya la conozco de... Hola, buenas tardes, Lorena. ¿Qué tal, bonita? ¿Cómo estamos? Jesús, hola, Jesús. Bueno, pues a María Ángeles Infante, la llamo por aquí en Churriana la Mari. Y a veces, ya os digo, nos enroscamos en un pensamiento y necesitamos ir a Mari a que ella le dé la vuelta a la tortilla y te haga ver las cosas de otra forma. Hola, Mónica, hola, Emilio. Estoy viendo mucha gente conocida aquí, qué alegría. A ver si Mari entra. Mari, te llega la... Escribe, que te he visto antes que estabas conectada. Dime si te llega la invitación, porque a mí ahora intento invitarte otra vez y me sale cancelar. O sea que la tienes que tener. Invitar, vamos a volver a mandársela. Vale, entonces yo quería hablar con vosotros un poco de la diferencia entre el hambre emocional y el hambre física, ¿no? El hambre emocional normalmente, ahora ella nos hablará también, aquí la tenemos. Hola Hola, Mari, hola, ¿qué tal? hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal esa barriguita? Pues muy bien, ya va para arriba, ya estamos de 6 meses y medio. Vaya, y Sí, tanto. sí, sí, pasa Bueno, el tiempo volando. cuéntanos un poquito, preséntate. Bueno, pues como has dicho, en Churriana me llaman Mari, ya me La conocéis Mari. todos mucho, la Mari. Y bueno, pues soy psicóloga, llevo ya unos 10 años así trabajando en este ámbito tan maravilloso. Y bueno, hice la carrera, después hice el máster en Psicología de la Actividad Física y del Deporte y ya empecé a especializarme en terapia más humanista, terapia gestal, terapia de nueva revolución, en fin,
un montón de terapias humanistas, sobre todo en el tema nutricional, porque, bueno, ya sabes tú que a mí me gusta mucho este tema, me toca Sí. personal y profesionalmente, y bueno, tanto personal, bueno, empecé a trabajarlo personalmente porque soy muy deportista y el tema de la nutrición me encantaba. Empecé por ahí y luego vi, pues como tú has dicho antes, Bárbara, que hay muchas mujeres que estamos en esta situación, que no tenemos las herramientas para llegar a nuestros objetivos, que nos frustramos por el camino, y entonces pues empecé ya a trabajarlo con mis pacientes. Vale, ¿te parece que hablemos un poquito justamente de lo que iba yo a hablar mientras entraba en directo, de la diferencia entre lo que sería el hambre fisiológica y lo que sería ese hambre emocional, ese pagar y tapar las emociones con la comida? Creo que lo que has dicho es como básico, ¿no? El hambre emocional es la forma en la que hemos aprendido a tapar las emociones. Entonces, sería ese hambre, esa sensación de hambre, porque no es una hambre fisiológica real, que hemos asociado a emociones incómodas que no hemos querido sentir y entonces hemos estado tapando. Aquí podríamos profundizar muchísimo, Bárbara, porque ¿desde cuándo llevamos tapando esas emociones incómodas? Pues no lo sabemos. Puede ser que haya sido algo un poco más reciente o puede ser que incluso desde pequeños nos enseñaron de forma inconsciente a que cada vez que el niño tiene una rabieta, pues le damos esta chuche que se calme, cada vez que el niño está aburrido, le damos este chocolate porque se entretiene comiendo. Entonces, no sabemos cuándo se produjo esa asociación, pero lo que está claro es que no es un hambre real y que se distingue mucho. Si nos paramos a sentirlo, lo vamos a identificar perfectamente. Y yo hay veces que, bueno, me he encontrado de todo tipo de casos. Me he encontrado pacientes que simplemente lo que tenían era ansiedad, nerviosismo y el sistema de recompensa les pedía chocolate para conformarse. Pero me he encontrado también personas que a lo mejor, como tú dices, desde pequeños habían sufrido abusos y eso inconscientemente les hacía comer para verse menos atractivos, que ya ahí es un tema más de tu campo, más psicológico, pero que todos en Claro. mayor o menor grado recurrimos a la comida para reconfortarnos. Sí, porque al final ten en cuenta, Bárbara, que es un ansiolítico natural. Claro. Entonces, al final es una herramienta que tenemos muy a mano y que en un plazo de tiempo súper pequeñito nos llena de placer. Y entonces, pues sí que es verdad que calma. A corto plazo, por supuesto, no soluciona, pero sí calma. Entonces, bueno, cuando una persona está llena de emociones incómodas, primero no las identifica y segundo no sabe qué hacer con ellas, es muy fácil porque llegue a picar a la nevera o que coma de forma compulsiva, porque al final todos queremos sentirnos bien. Claro. Has dicho que si nos paramos un momento somos capaces de distinguir si es un tipo de hambre o es el otro. ¿Cómo, cómo le diría a la gente que lo distingan? ¿Cómo Hombre, yo creo realmente que lo pueden tiene, diferenciar? yo creo que hay dos factores que son súper diferenciadores entre el hambre fisiológica y el hambre emocional. Una es la urgencia, el hambre real Ujú. aparece de forma progresiva. El hambre emocional es urgente, necesito comer ahora y además necesito comer compulsivamente. Es decir, una ración normal normalmente no me va a saciar ese hambre porque no es hambre. Te pongo un ejemplo, si yo estoy triste y empiezo a comer, ¿hasta cuándo tengo que estar comiendo? Hasta que la tristeza se me vaya. Como no es hambre, la tristeza va a tardar bastante más en irse. Entonces voy a Claro. seguir comiendo y comiendo y comiendo, ¿no? Entonces esa es la Ujú. primera, que es urgente, es compulsiva. La segunda, la apetencia. Normalmente nos apetecen alimentos hiperpalatables, alimentos que tienen mucha más densidad calórica. ¿Por qué? Tiene un sentido. Es que estos alimentos segregan hormonas del placer mucho más rápido que te digo yo, que una ensalada con pollo. Entonces, normalmente cuando nos sentimos incómodos, lo que queremos es placer y los alimentos hiperpalatables nos dan mucho más placer. Entonces, creo que esas son las dos cosas más diferenciadoras. Luego podríamos entrar en Sí, pequeños factores, además, como por ejemplo, el hambre la sabemos sentir en el estómago, en forma de rugidos, ¿no? Hay veces que el hambre, o sea, el hambre emocional no te da rugido, lo que es un poco una sensación en el pecho, ¿no? Incomodidad a nivel físico, porque no sabe identificar muy bien qué es, ¿no? Pero no es tan clara como el hambre fisiológica real. Una de las pruebas que yo siempre hago es, si tú cuando sientes esa hambre podrías comerte perfectamente un pollo a la plancha con una ensalada, igual si es hambre de real. claro, yo siempre pongo el ejemplo de la manzana. ¿Tú te comerías una manzana? Ay, no, una manzana no, pues entonces no es hambre física, porque si no cualquier cosa te vendría bien. ¿Qué emociones Exacto. crees tú que nos llevan más habitualmente a comer? Compulsivamente, se Pues, entiende, ¿no? ujú.
Pues mira, Bárbara, se tiende a pensar contrariamente que son las emociones muy intensas, las que son muy desagradables, las que nos llevan a comer por hambre emocional, pero no. Porque las emociones que son muy intensas, pues tal como un ataque de pánico o un duelo o quizá un enfado muy grande, ¿no? Te cortan el cuerpo. Quizás te diría que tiene el efecto contrario, que te suprimen el apetito, ¿no? No son las emociones súper intensas las que nos llevan a este hambre, son las emociones que aparecen en el día a día, que son comunes, que no hemos aprendido a identificarlas y que precisamente por eso pasan desapercibidas y pensamos que son hambre. Porque tenemos que tener en Claro, cuenta que cómo se ha formado el hambre emocional. El hambre emocional se ha formado en el momento en el que hay una emoción incómoda, me da por comer, de forma, hay veces que involuntaria, o otras veces alguien me lo sugiere, pues mira, cómete esto, ¿no? Entonces mi cerebro empieza a aprender, pues cada vez que yo siento esto, si como me siento mejor. Si yo se lo claro. repito, hay una asociación directa. Entonces, cada vez que siento esta emoción, mi cuerpo me dice come. ¿Qué ocurre? Con el paso del tiempo, yo solo reconozco esto. Solo reconozco Ujú. que tengo sensación de hambre, pero no me estoy dando cuenta de lo que hay debajo, porque no me paro a reconocerlo. Entonces, ¿qué ocurre? Son emociones que son muy del día a día. ¿Qué emociones son del día a día? Pues emociones que tenemos todos, que no nos gusta sentir, pero que son naturales. El estrés, la ansiedad, el aburrimiento, Bárbara. ¿Cuántas veces no te habrán dicho tus pacientes? Cuando estoy en casa es que como mucho más que cuando estoy fuera. Sí, 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 sí. Yo cuando estoy trabajando es que ni me acuerdo de comer, pero por las tardes en mi casa, Claro, luego asociamos, ¿no? Ya sabes que la comida la asociamos a cada cosa. Entonces veo la tele, como. Hablo por teléfono, sí. picoteo. Mientras estoy haciendo la comida, como. Entonces, aparte del hambre emocional, pues también tenemos ese hambre asociativa de que, pues que lo acompañamos con todo. Entonces, no es hambre, es costumbre, es hábito, ¿no? Y también pues esa pequeña incomodidad que al final es lo que te he dicho, la comida es un placer y todos queremos sentir placer pues a todas horas si pudiéramos. Hay veces que tenemos muy claro objetivamente que yo quiero comer bien y hoy voy a comer bien y desayuno muy bien, como a media mañana muy bien, tal. Pero luego conforme va pasando el día, o baja la fuerza de voluntad o esas emociones toman el control que hay veces que dices, pero si yo lo estaba haciendo muy bien, ¿por qué ahora la lío de esta forma y me voy al mueble a comer de chocolate? ¿Por qué crees que pasa eso? Mira, primero porque no tenemos una estrategia clara de alimentación. Entonces, como ante cualquier incomodidad, nosotros hemos recurrido a la comida, normalmente te levantas con actitud, te levantas con energía y con fuerza de voluntad a tope. Empiezas el día. ¿Qué pasa? Que en el día suceden cosas imprevistas, empiezas a cansarte, hay veces que no duermes bien, hay veces que te estresa el trabajo, entonces esas emociones se van acumulando. Entonces, cuando pasa el Ujú. día, soy mucho más propensa a sentir emociones incómodas. Y si yo he asociado emoción incómoda a comida, es mucho más probable que me coma la pizza en la cena que me la coma a mediodía. Claro. Sí, 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 sí. ¿Alguna estrategia psicológica que creas que podrían aplicar en esos casos? Sí, por supuesto. Primero sí que me gustaría decirte que para mí la mejor estrategia psicológica que hay es la prevención. ¿Qué Ujú. significa esto, no? A ver, si yo estoy durmiendo mal, que sabemos que dormir mal hace que el hambre se dispare. Si yo tengo estrés de base y no me sé tranquilizar, no sé gestionarlo. Si yo no soluciono mis problemas, que parece una tontería, Bárbara, pero si yo tengo una mala relación de pareja, si yo no me llevo bien con mi familia, si yo no me llevo bien con mis compañeros de trabajo, todo eso son situaciones externas que a mí me están afectando emocionalmente día a día. Entonces, yo te diría que lo primero es ver qué falla en tu vida que tengo que mejorar, porque ahí, de forma indirecta, estaremos trabajando el hambre emocional. Si tú piensas que una persona que se siente bien no tiene necesidad de tapar sus emociones, porque tiene emociones positivas. Claro. Entonces, esa te diría que es la principal. ¿Qué es cuidarnos? Pues cuidarnos es mejorar la alimentación. Sabemos que si yo tengo una alimentación en donde la glucosa me sube y me baja continuamente, voy a ser mucho más propensa a necesitar ese chute de carbohidratos, por ejemplo, ¿no? Entonces, si yo tengo una buena alimentación, estoy durmiendo las horas que más o menos necesito, tengo un control del estrés medianamente positivo y soluciono problemas, no tengo grandes problemas, ya ahí estoy partiendo de una base súper positiva, ¿vale? Ahora, ¿qué hacer en el momento estrella, ¿no? Que es lo que quiere la gente. Vale, Mari, pero estrategia justo en el momento en el que yo me quiero saltar a la nevera, ¿no? Vale, pues hay varias, pero para mí lo importante es desasociar, es decir, que el automatismo, sensación incómoda, voy corriendo a comer algo, eso se desconecta. Esto es lo fundamental. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues todo aquello que me sirva para que entre A,
y B, hay una respuesta mediadora. Es decir, todo aquello que retrase un poquito esa gratificación. Pongamos un ejemplo. Estoy en casa y de repente yo empiezo a sentir una sensación de hambre que no sé por qué me viene, porque he merendado hace poco, he comido hace poco, ¿vale? Si yo directamente no le hago caso y yo voy corriendo a la nevera, estoy reforzando la asociación. Por eso he dicho, párate. Formas de pararse, Bárbara. Lo primero es pararnos. ¿Qué es pararnos? Pues mira, hay personas que escriben. No sé qué me pasa, pero tengo hambre. Voy a escribir. Pues tengo hambre. ¿Por qué me pasa? ¿Qué estoy sintiendo? Escribiendo me estoy dando cuenta de qué estoy sintiendo. Hay otras personas que son muy comunicativas, como yo. Yo me cojo a mi perra, me doy un paseo y empiezo a hablar conmigo misma. Porque Mari, porque no digo, cuando llego a mi casa tengo la solución a mis problemas. Menos mal que tenemos los auriculares, así parece que no hablamos solas. Totalmente, porque si no seríamos unas locas perdidas. Pero sirve, ¿eh? Hablar con uno mismo en voz alta sirve un montón. Hay veces que nos puede servir tomarnos un Kit Kat, decir, me estoy sintiendo incómoda, quiero comer, vale, pues yo le digo a mi cerebro que dentro de media hora le voy a dar eso que quiero. Pero antes voy simplemente a identificar qué siento. Y ya lo que te digo, la estrategia que cada uno pues vea no más factible para él. Hay quien quiere pues, comentárselo a una amiga, comentárselo a tu pareja. Mira, me estoy sintiendo así, hablamos un rato a ver qué me pasa. Otros, como te digo, quieren escribir, otros quieren pensar, otros se dan un baño y bajo la ducha empiezan a pensar, ¿no? En fin, algo, lo primero es identificar la emoción, algo que te lleve a identificar tu emoción. Y luego, Bárbara, lo bonito aquí es que una vez que yo aprendo a parar, que es lo más difícil, porque recordamos que es súper automático, tengo sensación de hambre, ¡boom! Quiero comérmelo ya. Además, el cerebro es súper cortoplacista, ya, Claro. ya. Sí, sí, Una sí, vez que sí. yo paro, ya es muy sencillo. ¿Por qué? Porque cuando yo identifico la emoción te lleva a decirte qué necesidad necesitas solventar. Por ejemplo, estoy aburrida. Bárbara, si yo te digo, estoy aburrida, ¿tú me dirías, vete y cómete una palmera de chocolate? No. Claro. Si yo estoy triste, tampoco me dirías, vete y te comes un donut que se te va a quitar. Entonces, dependiendo de la emoción que yo identifique, así voy a empezar a ensayar estrategias que a mí me sirvan. Y luego esto es muy individual. Por ejemplo, he detectado que estoy ansiosa, que tengo como un poco de nervios. Vale, pues hay personas que la respiración diafragmática les va genial. Yo, por ejemplo, no. A mí la respiración diafragmática me pone un poco nerviosa. ¿Qué hago? Pues en lugar de respirar, quizás es lo que te digo, me doy un paseo, hago un poco de deporte, me pongo los auriculares, me doy una ducha, hablo con alguien. Entonces, una vez que yo tengo la emoción, es muy fácil resolverla, porque toda emoción tiene una necesidad que necesita ser satisfecha. Entonces, si estoy enfadada, necesito poner un límite, o necesito expresar lo que siento. Si estoy triste, pues necesito un abrazo, necesito cariño, o necesito Claro. mimarme. Y si estoy aburrida, pues necesito ponerme creativa y hacer algo para pasar la tarde. Entonces, eso es lo más importante y creo que es lo que más nos cuesta. Nos cuesta muchísimo quitar el automatismo de cada vez que siento hambre, me paro, aunque sea 10 minutos. Yo siempre digo, mira, empieza por 5 minutos. Le dices a tu cerebro, vale, me voy a comer el chocolate dentro de un rato, pero primero me voy a poner a escribir un rato a ver lo que siento. Sí, yo ese automatismo lo utilizo en positivo y en negativo, y me explico. Por ejemplo, con el tema de la comida, cuando yo siento que pienso, mira, aquí Lorena dice que ya baila, Lorena, esta mujer es una máquina. Genial. Yo pienso, ay, pues yo me iré ahora a comerme, yo qué sé. Pues digo, me voy a tomar primero un vasito de agua. Que luego, si sigo teniendo hambre, voy a ir al mueble y me lo voy a comer, pero voy a romper ese automatismo. Y también he utilizado ese automatismo psicológico con el tema del ejercicio físico. O sea, yo ya no me permito pensar, no me apetece nada. No lo permito, directamente me voy, punto. Luego ya, una Exacto. vez que está, da lo mismo. Entonces, si nos tomamos un poquito el control de ese tipo de automatismo y darnos cuenta de que muchas cosas las hacemos en automático, podemos controlarlas. Totalmente. Eh, También hay una estrategia, Bárbara, que a mí me gusta mucho trabajar. Es verdad que siempre lo trabajo, pues un poco con vosotros, que sois los nutricionistas, que guiáis un poco más el tema de la alimentación, pero a mí me sirve muchísimo. Y es estructurar las comidas. Es decir, a mí me gusta mucho o el horario de la comida o el número de comidas. ¿Por qué? Al Ujú. principio puede parecer que es una estrategia un poco rígida, pero si yo sé que yo voy a comer a unos ciertos horarios, cuando no me toque, ¿vale? Voy a tener que hacer algo diferente que no sea comer. Con lo cual voy a Claro, empezar a practicar, claro, voy a empezar a practicar esas estrategias que no practicaría si pudiera comer. sí, Entonces, al principio, me encanta como estrategia, ¿no? Hay gente que le va mejor un horario estricto, por ejemplo, pues comer cada 3 horas, pues que miran el reloj incluso, pues comes cada 3 horas, perfecto. ujú, Otras personas son de número de comidas, pues hacemos 4 comidas al día, 5 comidas al día, las que sean, ¿no? Y no te sales de ahí. ¿Por qué? Es por lo que te he dicho, porque tienes que, primero,
tienes que aprender la diferencia entre hambre real y hambre emocional, ¿no? Emocional. Y solo lo vas a aprender si te da un tiempo. Si tú cada vez que tienes hambre comes, no vas a distinguirlo nunca. Entonces, ese no puedo comer ahora, tengo que esperar un poco, te va a ayudar a retrasar la gratificación y a hacer algo de mientras. Y entonces ya estás poniendo a prueba todas esas estrategias. Entonces, a mí ese tipo de horario me encanta. Y luego yo una vez que el paciente ya sabe identificar su hambre, pues ya podemos ser flexibles. Pero yo siempre lo digo, nos centramos mucho en que no hay que ser rígido, que la estructura sirve, Bárbara. Igual que los niños tienen su rutina y su hábito y sirve, a nosotros nos vale mucho, de verdad, que es una buena estrategia. Y luego para flexibilizar siempre hay tiempo, ¿no? Es como lo que has dicho del Exacto. ejercicio. Yo no me doy permiso de decir que no. Luego ya, cuando tú ya sabes cuándo empieza tu cerebro a Cuando decirte ya que no por tienes tu escaquearse, rutina, o exacto. ya sabes cuándo Mm. estás cansada de verdad y cuándo estás floja, ¿no? Como yo digo. Aquí María del Mar dice que Claro. ella mueve muebles. Mira, muy Pero sí, práctica ella. es verdad, yo me encuentro gente, pues la persona típica, entre comillas, que te dice, es que yo no sé por qué estoy así si es que yo no como. Entonces, muchas veces en ese caso sí que intento plantear, yo soy una persona muy flexible, intento que sea lo más fácil la dieta posible y no tenga complicación, pero hay casos en los que es verdad que hay que poner esa estructura de decir, no, solamente vas a comer hasta ahora y si por lo que sea comes algo fuera de lo que yo te he puesto en la pauta, apúntamelo. Y entonces se dan cuenta de que eso que creen que no comían, sí que lo comían. Y luego Exacto. otra cosa que pasa es que a veces un defecto que tenemos muchas mujeres, no todas evidentemente, es que con el tema del peso, de tal de cual, nos restringimos tanto que cuando llegan las últimas horas del día ya la fuerza de voluntad se ha perdido y ya... Entonces, mucha gente, hoy acabo de tener una cita online, me estaba diciendo, es que yo antes con otras dietas es que tenía una ansiedad, un hambre todo el día y digo, no, es mejor que vayamos a medio fuelle y tú vayas consiguiendo tus objetivos, que estás muy estricta y que a las 2 semanas explotes, porque ya es que las Exacto. emociones te desbordan. Y aquí lo más importante, te diría, Bárbara, que es intentar que el paciente coja el control, porque muchas Claro. veces sentimos que hemos perdido el control. Cuando tú sientes que has perdido el control, te sientes indefenso y ante una indefensión es como no puedo hacer nada, ¿no? No, lo Ujú. único que tiene que entender la gente es que lo único que está pasando es que tiene una estrategia que no le está sirviendo, simplemente. Esto es lo único que está pasando. Hay una estrategia que no está sirviendo y que no nos damos cuenta que hay emociones por ahí que no identificamos que tienen muchísimo peso. Igual que tú como nutricionista sabes que el contexto tiene una enorme importancia en la elección de los alimentos. Sí, lo Entonces son estuvimos hablando el factores, otro día, como tenga un entorno besogénico. O yo le digo los claro, saboteadores, porque a lo mejor tú has cenado y estás tan a gusto y llega tu marido y coge una bolsa de pistachos. Pues al final caen los pistachos. Ya no es claro. hambre fisiológica, ya es emocional o lo que sea. O por entretenimiento, como has dicho tú, estoy viendo la tele y picoteo. Y luego está la baja tolerancia, que también es súper importante. Es decir, Mm. si yo llevo tiempo que cada vez que tengo un poquito de hambre como, parece que nos da miedo sentir esa sensación. Y el hambre es algo que igual que viene se va. Nosotros sentimos hambre y si por lo que sea estamos en algún sitio que no podemos comer y esperamos un rato, se nos va la sensación de hambre y luego aparece. Entonces, este tipo de herramientas, como es el horario que te he dicho de comida, nos ayuda mucho a darnos cuenta que no pasa nada por sentir hambre y por esperar una hora, no pasa nada. Pero ¿cómo Mm. sabemos que no pasa nada? Experimentándolo. Claro. Entonces, muchas veces nos volvemos eso, no podemos soportar esas emociones negativas. Por eso yo siempre lo digo, no se trata tanto de gestionar las emociones, sino de aprender a sentirlas y darnos cuenta de que está aburrido e incómodo. Por ejemplo, yo no tolero nada del aburrimiento, pero no me pasa nada. Tampoco me muero ni me pongo a comer como una loca, pues no me gusta sentirlo, pero ya está. Entonces con el hambre pasa lo mismo. Cuando yo aprendo que puedo sostener el hambre y que llevo una horita con hambre y no ha pasado nada, Y no pasa siento nada. control. Claro, y Claro. siento control. Y además no es restricción, porque es simplemente posponer. No es prohibido, no es no me lo voy a comer, no es posponlo un poco, coge el control y te lo comes cuando tú decidas, no cuando te viene el impulso. Ahí es donde se siente en control la persona. ¿Cuándo crees que deberían las personas recurrir a ayuda profesional o psicológica o nutricional porque sienten que es que no lo controlan? Pues mira, Bárbara, yo siempre digo que nosotros pedimos ayuda, ¿no? Por desgracia, a mí viene mucha gente a mi consulta cuando ya hemos parcheado muchísimo, cuando nos hemos destrozado y cuando y estamos fatal, ¿no? Entonces, ¿cuándo pedimos ayuda? Cuando no sabemos solucionar algo. Entonces, si tú crees que sabes solucionarlo y te va bien la estrategia, perfecto. Cuando tú estás viendo que no te está yendo bien tu estrategia, pide ayuda.
Porque tú, a nivel nutricional, también vas a dar claves psicológicas. Y yo como psicóloga también, sin darme cuenta, al final me Para metí un las poco en claves el campo. Entonces, nutricionales, sí, sí. claro, entonces da igual al profesional que le consulte, el caso es que tienes que darte cuenta de que lo que está pasando es que tienes una mala estrategia, entonces cuando no te funcione tu estrategia y te estés sintiendo mal, acude, porque cuanto antes lo resuelvas, pues bueno, eso que te ahorra, ¿no? De sufrimiento, porque es verdad que yo lo veo mucho, sobre todo en las mujeres, quizá porque a nivel cultural nos han exigido mucho, a nivel estético, ¿vale? También es el tema de la responsabilidad, la exigencia, son muchas cosas, ¿no? Pero lo veo en mujeres que digo, ves que llevas 20 años intentando buscar soluciones, no te ha servido ninguna. ¿Por qué no has pedido ayuda? Claro, sí, sí, sí. Entonces, en cuanto nos Apro- sintamos mal, pide ayuda. Hay que pedir ayuda. Aprovechar que tenemos aquí a Claro. Mari y hacerle preguntas. Y yo estoy saludando aquí a todos, pero aprovechar, María del Mar, Eva, Lorena, David, Valeriana, todos, hacerle preguntas. Cuéntame un caso que hayas tenido en consulta así relacionado con la ansiedad de comer, y ese ciclo que se monta de culpabilidad, pum, 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 se hace una bola gigante. Bueno, son muchos, ¿no? Pero lo normal es que vengan a sesión, por ejemplo, el tema de los atracones es muy común, ¿no? Y cuando digo atracones, ya no me refiero solo a comida hiperpalatable, como hemos visto antes. También hay personas que se dan atracones de comida sana. Sí, Porque tenemos que entender que el hecho de comer ya es una mera distracción, ya es placentero. Entonces, aunque yo me esté comiendo una zanahoria a bocado, pero eso ya es placer que le estoy dando. Entonces, casos que tengo, pues casos de, por ejemplo, he hecho una dieta Mari muy estricta durante un tiempo, me funcionó muy bien y ahora me ha dado la vuelta a la tortilla y no puedo dejar de comer, he perdido el control de la comida. Esto pasa mucho, ¿no? Por ejemplo, de la restricción se pasa siempre a la compulsión. Yo digo que son las dos caras de una moneda. sí, sí, Entonces, totalmente. si tú te estás volviendo compulsiva con la comida es porque ha habido una restricción antes. Entonces, ¿qué tiene que aprender una persona? No hay restricción. Hay reglas, pero las reglas son flexibles. No se trata de vivir sin reglas absolutamente, porque entonces me vuelvo impulsiva y sabemos que el cerebro solo quiere placer, 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 placer. Entonces, no se trata de comer cada vez que me apetezca. Se trata de decidir con antelación qué quiero comer, ¿no? Entonces, estos casos son muy, muy típicos. Los casos de me restringo muchísimo y ahora resulta que he perdido el control con la comida. Casos también muchísimos, ¿no? De llevo un problema, arrastrando un problema durante mucho tiempo, yo me creo que el problema que tengo pues, es la obesidad o es que tengo problemas de salud, que no me controlo con la comida, cuando empieza a rascar un poquito, Bárbara, esa es la punta del iceberg. Tiene una Claro. relación nefasta con su pareja, le va a faltar el trabajo, tiene una autoestima muy mala, no está haciendo lo que le gusta, entonces su único placer en su día a día es la comida, cuando nuestro único placer en nuestro día a día es la comida, ¿cómo nos lo quitamos? Claro, sí, sí, a veces recibimos cariñito de una bolsa de patatas fritas. Ese no Por protesta, te sube la supuesto. dopamina y aquí está diciendo Lorena precisamente, que la cena es su punto débil, que ella durante el día muy bien, pero cuando llega la noche, patapum. Ahí qué estrategia le podríamos dar. Con Lorena yo he intentado ya mil cosas. Bueno, lo primero que tiene que entender Lorena es que si la cena es su punto así débil, es porque ha asociado momento disfrute comida con la cena. Entonces, es un momento Ujú. en el que ya termina mi actividad diaria, vengo con un montón de estrés o vengo cansada simplemente y entonces me lo merezco. Entonces, Lorena piensa, ¿qué te mereces? ¿Comer lo que no debes y sentirte mal o mereces cuidarte? Porque yo creo que después del día que llevas, te mereces cuidarte. Entonces, Lorena tiene que aprender a cuidarse de una De manera otra forma, funcional. claro. Claro, lo que le está faltando seguramente sea cuidado. Entonces, primero identifica tu emoción. ¿Qué estás? ¿Cansada? ¿Estás saturada? ¿Estás amargada en cuanto a que necesitas un momento para ti? ¿Necesitas hablar? ¿Qué necesitas? Cuando tú ya sepas qué necesitas, pues a lo mejor podemos empezar a sustituir esa cena y dices, vale, pues primero me voy a dar un baño, me voy a relajar, voy a hablar con una amiga, voy a hacer algo que me guste antes de cenar y me voy a hacer una comida rica, ¿por qué no? Pero una comida rica sana. Entonces, al final es buscar otra manera de cuidarte que a bote pronto parece complejo, pero no lo es, porque tú un día asociaste que cuidarte era comer, pero antes no sabías que eso era así. Entonces puedes asociar cuidarte a otras miles de cosas. Lo que pasa es que, Bárbara, por desgracia, no nos enseñan a cuidarnos. Lorena, por ejemplo, mira, pone, soy un desastrillo, porque no tengo aquí algo para tirarle. No te Porque está criticando. ella es el encanto más encanto de todos los encantos, pero para que tú veas, también vuelve un poco a esa dinámica. Aquí pregunta Eduardo Infante, ¿qué hacer con la apetencia con los hidratos de carbono?
Bueno, esto ya sabrás tú que es un poco un tema de Sí, tolerancia, ¿no? O sea, aquí sí, es sí, verdad que cuanto más hidratos de carbono tomamos, más queremos. ¿Por qué? Porque los hidratos de carbono a nivel hormonal, uf, pues imagínate, endorfinas, claro, dopamina, un batiburrillo de hormonas increíble, ¿no? Entonces yo diría que no lo limite, ¿no? Pero que aprenda a hacer comida rica que no saltan hidratos. A ver, hay muchísimas dietas que tú lo verás cetogénicas, en sí, donde puedes comerte cosas que se parecen muchísimo a un carbohidrato, pero no lo son. Hay no lo panes son. que no tienen harina, que no tienen absolutamente nada de hidrato de carbono. Entonces, más que apetencia de hidrato, yo te diría que buscara, que fuera un poco creativo. Cuesta más trabajo, sí, es verdad, porque es muy fácil tener ganas de un hidrato de carbono y irte a por la pasta y por el pan, que están ahí, ¿no? Pero tienes que enseñar y tienes que educar también a tu paladar. Entonces, no tienes un problema con Claro, los hidratos. Los hidratos te hacen sentir genial porque están buenísimos. Entonces, la idea es que, igual que a tus niños pequeños les enseñas a que las verduras están ricas, dándoselas y al final haciendo que tu paladar se habitúe, tienes que habituarte a otros sabores. Pero si a lo primero que recurres es al hidrato, no vas a tener la oportunidad de sentirte bien con otros, pues con las proteínas, con las grasas, que también están muy buenas si se cocinan bien. claro. Yo les digo muchas veces, bueno, depende del caso, ¿no? Pero en la mayoría de los casos tengo que invertir un par de semanas, que yo digo que es dar un pasito atrás para coger impulso, porque necesito precisamente bajarle la tolerancia al dulce. Y luego ya cuando llevan unas cuantas semanas dicen, hay que ver que a mí me encantaban, yo qué sé, esta barrita de fruta y es que ahora me resulta súper empalagosa. Tenemos que adaptarnos y tenemos que hacer que nuestro cuerpo necesite menos ese carbohidrato simple que te da el subidón. Porque que tú te comas una tostada integral, perfecto. Pero que necesites chocolate como un loco, pues entonces no. Entonces ahí tenemos que bajar un poquito esa tolerancia al dulce. Yo siempre pongo el ejemplo del café, ¿no? Normalmente cuando empezamos a tomar café, ¿cómo lo tomamos? Pues con leche y con azúcar. Luego, si Así. querés, si de verdad empezamos a apreciar el café, vamos quitando azúcar, incluso vamos reduciendo leche hasta que ya te gusta el café solo negro. Sí, Y sí, eso sí, sí, sí. no lo ha hecho del día a la mañana. Entonces, claro que te gustan los carbohidratos, pero porque estás muy acostumbrado a ese sabor. Entonces, si tú lo vas Claro. reduciendo paulatinamente y vas metiendo otros sabores, de verdad que tus papilas gustativas es que el cerebro es súper palatable y todo lo físico también. Entonces, todo es la costumbre y el hábito, Bárbara. Entonces, si lo que tú quieres es que de repente amanezca una mañana y ya no te apetezcan los carbohidratos, no No, hay una no, solución no, no. mágica. Tienes que bajar esa tolerancia. Ese ejemplo del café lo he aplicado yo en mí misma. Porque, bueno, yo nunca he sido de azúcar, pero sí de edulcorantes y tal. Pero los edulcorantes también son muy proinflamatorios, te fastidian la flora intestinal y hay que intentar utilizarlo lo menos posible. Digo, venga, pues voy a ir bajándolo y voy a ir sustituyéndolo por canela. Luego fui quitando la canela y ya es que lo que tú dices es que me sabe riquísimo un café solo, que yo antes era totalmente incapaz de tomarme un café sin leche y sin azúcar. Pero todo A es mí, acostumbrarse. a mí me pasaba con la leche. De pequeña yo me tomaba, imagínate la barbaridad, Bárbara, de pequeña yo me tomaba un colacao con leche con 2 cucharadas de azúcar. O sea, Claro. puedes imaginarte. Pues claro, yo cuando empecé a coger conciencia, que esto ya fue bastante más de adulta, ¿no? Empecé a coger conciencia, ¿qué fui? Pues fui quitando el azúcar, fui quitando, y ahora la leche me sabe dulce, pero te puedo asegurar que de La pequeña la leche leche sola, es que no me sabía dulce, claro. claro. Entonces es Aquí un poquito Bea, ahí ir programando, quitando. sí, Bea nos dice que luego está el caso como el suyo, cuando estoy mal se me quita el apetito, incluso a veces yo misma me castigo sin comer cuando estoy mal. Venga, ¿qué le decimos a esta mujer? Aquí vemos que, para que veáis, ¿no? Que la comida es un ansiolítico, pero también es como Premio, una especie premio, de castigo. premio. Mm, Claro. Entonces, podemos tener la asociación de la comida es nuestra amiga y nos arregla los problemas, o tenemos que tener la asociación de la comida es un premio que yo merezco si lo hago bien y si no, fuera. Hay personas a las que les cuesta mucho tener apetito. ¿Qué tenemos que hacer con esto? Volvemos a lo mismo, vea. Primero identifica la emoción. Porque quien se siente mal, su cuerpo reacciona de diferentes maneras. Hay quien le da por comer mucho y hay quien le da por no comer nada. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Primero vete a la emoción. Entonces, ¿cómo me siento? Me siento triste, pues necesito cariño. Una vez que tú te das cariño, una vez que estás reconfortado, una vez que te sientes mejor, ya verás cómo ese apetito aparece de forma natural. Pero primero tenemos que aprender qué nos está gritando nuestro cuerpo, porque Bárbara, normalmente, por lo que yo veo, casi todos los problemas de relación con la comida son una consecuencia. Nunca son la causa del problema, siempre son una consecuencia. Entonces, tienes que empezar a sentirte bien para empezar a tener una buena relación con la comida. Hay personas que cuando se ponen nerviosas necesitan comer para beneficiarse con la comida, hay personas que no le entra nada. Y en las dos personas necesitan la misma estrategia. Primero, aprende a relajarte sin comida, sin que nada tenga que ver con la comida. Cuando estés relajada ya verás cómo vas a poder comer más tranquila
y además se te va a abrir el apetito. En presencia de estrés y de ansiedad, hay mucha gente a la que se le cierra el estómago porque estamos como en situación de peligro. Entonces, lo primero es bajar, minimizar el peligro. Cuando yo ya pienso y siento que no tengo ansiedad, que no estoy en amenaza, ya verás cómo sí que te entra la comida. Pero primero lo primero, que son las emociones, el nosotros. Pues eso lo tenemos que aplicar todos, creo. Sí, Porque los es verdad tenemos que muy mal aprendidos. al final es nuestro refugio emocional, la comida muchas veces. Vale. Venga, dile un mensaje final así resumiendo un poquito todo lo que hemos hablado. Bueno, pues yo diría a todas esas personas que tenéis una relación un poco negativa con la comida, que cada vez somos más, porque bueno, ya sabemos que la industria de la alimentación ahí está haciendo todo lo posible para que no paremos de comer. Yo diría que es un aviso, que tu cuerpo te está gritando, necesitas escucharlo, necesitas aprender a cuidarte un poco. Esto que parece como muy utópico es necesario. Quien se siente bien no necesita tapar emociones, quedaros con esta frase. Entonces, si yo estoy tapando emociones, si yo me estoy saboteando, si yo no estoy consiguiendo mi objetivo, es que hay algo que no está bien, porque tengo una mala estrategia a nivel de comida, porque hay emociones que no estoy subsanando, porque no me estoy escuchando, porque me siento, pues, insatisfecha con la vida que tengo. No esperes a sentirte mal para ir a pedir ayuda a un psicólogo, a un nutricionista, a quien sea. Porque las personas que van al psicólogo no son las personas, como siempre se suele decir, que tienen problemas. Son las personas que quieren solucionarlos, porque todos tenemos problemas, Bárbara. Entonces, no esperes a estar fatal para consultar, porque muchas veces ni siquiera no tienen ni que venir a sesión. Hay muchos recursos que nos pueden ayudar. Gracias a Dios, hoy en día, Internet está plagado de recursos. Entonces, yo te diría, primero identifica qué problema tienes, porque seguramente no sea de comida. Y una vez que tú tengas solucionado o identificas ese problema, ya verás como las estrategias se te empiezan a disparar. Sí, es verdad, yo ahora, tú sabes, la moda esta de los agonistas del GLP-1, el Mounjaro, el Saxenda, todo este tipo de medicamentos. La gente se ha pensado, muchas personas, que es milagro, milagro. Lo que pasa es que, claro, como en la mayoría de los casos los problemas con comida están relacionados con una emoción, da igual que tú te quites el hambre. Yo me encuentro gente que hasta engorda con ese tipo de medicamentos. ¿Por qué? Porque el trasfondo no está en el hambre, está en las Exactamente. emociones. Casi la que tú tienes que por tu trabajo a lo mejor tienes que estar comiendo fuera continuamente y tomándote una cerveza con otra persona porque hay que hacerlo para quedar bien. Entonces, pues muchas veces Y eso. aquí añadiría una cosa fundamental, Bárbara, y es que para mí el autoconocimiento es la base de todo. Es decir, Sí, si tú no te conoces y tú no sabes qué te viene bien, qué te gusta, qué deseas, qué te hace sentir bien, es muy fácil que recurras a este tipo de cosas. Entonces, muchas veces no tenemos un problema gordo, no es un problema grande, es una insatisfacción interna que tenemos. Estamos insatisfechos porque lo que estamos haciendo no nos gusta, o porque lo estamos haciendo de una manera que no nos satisface, o porque a lo mejor, Bárbara, no tenemos ni idea ni de quién somos, ni de qué queremos. Entonces, claro, con cero autoconocimiento, pues imagínate, vamos a ir por la vida por ensayo y error y fíjate si nos salen mal las cosas. Entonces, yo te diría que lo más importante es conocerse uno mismo. ¿Qué te gusta? ¿Qué no te gusta? ¿Qué te hace sentirte relajado? ¿Qué te ilusiona? Ese tipo de preguntas nos las tenemos que hacer. No nos enseña, pero es la base absolutamente de todo. Una vez que tú te conoces y sabes exactamente por dónde tirar y te vas identificando, ya estás más presente, ya tienes conciencia. Con conciencia se arregla todo. y el pararte a pensar, a ver, ¿por qué tengo yo ahora ganas de comer? Pues porque estoy súper cansada, lo que necesito es echarme una siesta, o porque Claro. vengo súper estresada por el trabajo, o porque, yo qué sé, porque he tenido un choque con mi marido y digo, me voy a comer, yo qué sé. Entonces, dices tú, al Y voy final más allá. entras en un ciclo muy feo. Y voy más allá, ya no solo identificar estoy cansada, ya también identificar qué cosas me cansan en el día a día. Porque También, claro. si yo ni siquiera sé qué cosas me desgastan, voy a llegar al final del día fatal. Pero si yo sé que hablar con las personas de esta manera me desgasta un montón, que hacer las cosas de esta forma me desgasta, que no decir que no poner límites, que hacer este trabajo que no me está gustando o dirigirme a estas personas de esta manera me está desgastando, puedo elegir hacer menos de eso. Pero eso solo Claro. lo sé si me conozco. Entonces, al final, Bárbara, hay mucha gente que viene a consulta por un montón de motivos súper diferentes. Te puedo asegurar que con todos se trabaja el autoconocimiento, con todos. Con todo, sí, sí. Bueno, pues ya lo sabéis, si queréis ayuda psicológica o que Mario ayude un poco a practicar ese autoconocimiento que a todos nos hace falta, porque es muy bien lo que tú has dicho,
no va a terapia muchas veces quien lo necesita, sino quien realmente quiere poner una solución y quien quiere conocerse y quien quiere estar mejor, pues ahí la tenéis, Mari Infante, la podéis buscar en Instagram. Si queréis, pues yo también, ya lo sabe ella, que me gusta mucho mezclar el tema psicológico y tengo siempre los cleaners en el despacho, porque oye, hay veces que tengo que hacer que saquen un poco esa emoción. Claro que sí. Si queréis, pues eso, unas pautas, porque a veces creemos que lo estamos haciendo muy bien y decimos, pero si yo como perfectamente, si yo hago ejercicio, ¿por qué no consigo mis objetivos? Y a veces son fallos tontos, porque en el fondo todos sabemos lo que hay que comer. Pues nada, que se pongan en contacto conmigo. Y Mari, que vayas pensando otra temática. Cuando quiera, Bárbara, yo encantada. Muchas gracias por la invitación. Ya sabes que a mí me encanta hablar contigo. Y cuando queráis, nada más que Perfecto. pienses cosillas a resolver. Sí, sí, sí. Y ya está, y que nos escriban y nos sugieran y eso. Voy a intentar a ver si, porque en TikTok el otro día pude hacerlo, descargarlo y subirlo a YouTube. Pero ya, tú dices que eres mala con las tecnologías. Yo es Yo, que de redes sociales, tecnológicamente hablando, soy horrible. Yo me dejo llevar por ti, así que yo me apunto a todo. Pero no me yo pidas que yo tenga que intentarlo lo resolver voy a cosas porque... intentar. Muy bien, Bárbara. Bueno, Mari, Pues muchas muchas gracias a gracias. todos. Gracias. Adiós. Chao. Bueno, chicos, pues ya nos vamos a despedir. Ya sabéis que si alguien quiere echar un ratito de charla conmigo, que hablemos de algo en directo, que sin problema. Tengo pensado otro directo con María Ángeles León, que es dueña de una librería aquí en Granada, que nos va a hablar de libros relacionados con la autoestima, con el autoconocimiento. Ese va a ser muy chulo, seguramente lo hagamos la semana que viene. Y voy así hablando con algunas personas. Hoy, ¿con quién he hablado? Ah, sí, con Celia Herrera, que es escritora también. Y quien le apetezca hacer un directito, hablar, que mis seguidores le conozcan, que sus seguidores me conozcan a mí, evidentemente, y hablar de algún tema relacionado con el bienestar, con la mujer, con la nutrición, pues nada, que me lo diga. Un besito.